Bueno, vamos a empezar la videoconferencia de aplicaciones de la derivada y vamos a centrarnos en los problemitas ¿de qué? De optimización. Entonces voy a coger uno sencillo para que miremos cómo se trabajan esos problemitas. Uno sencillo primeramente para guiarnos un poquito. Entonces de la parte de optimización nos dice que resolvamos los siguientes problemas de optimización. Voy a escoger el quinto. Dice lo siguiente: halla el punto de la recta y igual a 2x menos 3 más cercano al origen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, normalmente uno, para poder entender el problema, trata de hacer una gráfica del problema. Entonces voy a hacer esa recta sí me salió muy fea. Vamos a dibujar en el plano cartesiano la recta que me da. Me dice y igual a 2x menos 3. Entonces, para mirar qué recta es, vamos a tabular dos puntos. Entonces, x, y decimos lo siguiente: cuando x vale 0, y vale menos 3. Y cuando x valga, por ejemplo, 3 medios, entonces y que vale 3 medios por 2 me daría 6 medios, o sea 3. 3 menos 3, 0. Entonces esos son los puntos que vamos a trabajar. Entonces los voy a ubicar acá. Aquí estaría el punto 1, aquí estaría el punto 2. Entonces dice cuando x vale 0, y vale menos 3. Entonces me toca ubicar menos 1, menos 2. Este sería menos 3 en el eje y. Cuando x vale 0, y vale menos 3, aquí estaría. Dice cuando x vale 3 medios. 3 medios es 1.5. Sería por acá, y vale 0. O sea, sería aquí en la mitad. Este sería 3 medios. Y ya teniendo esos dos puntos, yo construyo la recta. Vamos a escoger un color. Entonces, esta sería la recta. Así, ¿no? Perdón, este pedazo me quedó mal. Vamos a... Esta sería la recta más o menos. Bueno, la recta y igual a 2x menos 3. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Debo hallar el punto de esa recta que sea más cercano al origen. Entonces, voy a cambiar aquí el color por este punto de aquí al origen. Para que sea el más cercano, es porque la recta que se dibuje del origen a un punto de esta recta y igual a 2x menos 3 tiene que formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces esa sería la distancia. Como va al origen, la distancia más corta tiene que ser
de esta manera perpendicular. Entonces acá forma ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces vamos a mirar la ecuación de distancia. La ecuación de distancia es raíz cuadrada de x menos x1, llamémoslo así, al cuadrado, más y menos y1 al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar, esa sería la distancia entre dos puntos. ¿Por qué estamos trabajando eso? Porque dice que es el punto más cercano, o sea, sería la distancia mínima. Entonces la ecuación de distancia nos quedaría así. Raíz cuadrada, aquí me daría, como el punto al que estamos llamando es 0, 0, es el origen, entonces nos quedaría x menos 0, pues x al cuadrado. Más y menos y1, y1 también es 0, entonces quedaría y solamente al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar acá a izquierda y derecha al cuadrado para quitar esa raíz. Entonces me quedaría d cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ya me estás entendiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, acá tenemos en términos de dos variables, distancia al cuadrado, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado. La idea es que quede en términos de una sola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que y, voy a escribir acá, voy a recordar, y no es cualquier recta, y es la recta igual a 2x ah, 2x menos 3, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a reemplazar. Me quedaría d al cuadrado igual a x al cuadrado más, en vez de y, entonces escribo que es igual y a la recta 2x menos 3 elevada al cuadrado. Entonces me quedaría que d cuadrado es igual a x cuadrado más 2x menos 3 al cuadrado, ese es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces dice el primero elevado al cuadrado, me quedaría 4x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, entonces 2 por 3, 6 por 2, 12, 12x más el segundo elevado al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces d cuadrado acá, hacemos la reducción a términos semejantes, entonces x cuadrado más 4x al cuadrado viene a ser 5x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, más esta con esta fue que nos dio el término semejante 5. 5x al cuadrado. Perdón, más no, seguiría menos 2x menos 12x
Está fallando esta. A ver. Menos 12x más 9. Entonces, esta es la ecuación de la distancia que debe ser mínima porque dice que es el punto más cercano. Esta es la que vamos a minimizar. Me va a ayudar mejor de esta. Esa es la ecuación de la distancia a minimizar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a esta es a la que vamos a derivar. Entonces, vamos a poner la derivada. De d al cuadrado la vamos a derivar. Me daría dos d. Eso pareció un 1. A ver, sigamos con esta mejor aplicación. Sería dos d está molestando acá bastante esto. A ver, sigamos. Ahora sí, 2d es igual a derivada de 5x al cuadrado, 10x menos derivada de 12x, 12. Entonces ya después de que derivo, ¿qué toca hacer? Igualar a 0. Ah, bueno, esto quedaría de, falta despejar de es igual a 10x menos 12 dividido en 2. Entonces, d es igual a 10 dividido en 2, 5, me quedaría 5x menos 12. Ah, aquí me faltó ponerle la comillita porque esto ya es resultado de la derivada, ¿no? De prima. Entonces ahora nos dice que tenemos que igualarlo para poder minimizar, igualarlo a 0 para sacar el punto crítico. Entonces nos queda, a ver, aquí me quedó mal una cosa, ¿cierto? 10 sobre 2 me da 5x, pero no dice la división del otro. 12 dividido en 2 me da es 6. Sí, me faltó, se me pasó a hacer esa división, porque si no me queda mal hecho. Ahora sí, vamos a la siguiente página. Entonces, como me queda que 5x menos 6 es igual a 0, entonces
x sería igual a 6/5, ¿cierto? Este valor sería el valor del punto crítico. Como solo hay uno, pues uno supone que ese punto crítico viene a ser el mínimo, porque estamos buscando el más cercano. Sin embargo, si uno no lo ve, entonces, ¿qué hace? ¿Recuerdan? Pongo acá 6/5 y evalúo en la primera derivada antes de 6/5 y luego después de 6/5 para un valor. Entonces, antes de 6/5 estaría 0. Entonces voy a mirar f' de 0 en la primera derivada. Bueno, no usemos f' porque nosotros estamos derivando la distancia. Entonces sería d'. Entonces d' evaluado en 0. D', recordemos, está aquí anteriormente, D' es esta. 5x menos 6. Entonces si le evaluamos en 0, me daría menos 6. Es decir, negativo. Ojo, aquí lo importante es el signo. Y después de 6/5, entonces evaluémoslo en 2. D' en 2. Entonces me daría 5 por 2 menos 6. 5 por 2, 10, menos 6, 4, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que es positivo. Si va de menos a más, aplicando el teorema de la primera derivada, se dice que en x igual a 6/5 tenemos un mínimo. Entonces ya podemos estar segura que en ese valor va a tener la distancia más cercana. Pero como la pregunta es, halle el punto, dice, halle el punto de la recta y igual a 2x menos 3 más cercano al origen. O sea, yo tengo que encontrar cuál es este punto. Estoy dibujando acá. Este punto está en coordenadas x y y. La coordenada x la acabamos de encontrar, que es 6/5. Nos falta hallar la coordenada en y. Entonces la coordenada en y la reemplazamos en la recta. Entonces sería cuando x vale 6/5, ahora sí aquí ya no lo miramos en la derivada sino en la función y. ¿Y cuánto vale? Recordemos que y es igual a 2x menos 3. Entonces reemplazamos 6/5, me quedaría 2 por 6/5 menos 3. Entonces esto sería igual a 12/5 menos 3 aplicando la resta de fracciones me daría menos 3/5. Entonces ya tenemos la segunda coordenada, menos 3/5. Entonces respuesta el punto buscado es 6/5, menos 3/5. Ese es el punto más cercano al origen, que está acá. Entonces miren,
6/5 es un poquito más grande que 1, ¿sí ven? Queda adelante de 1. Y -3/5 es un poquito más pequeño que -1. Ahí está bien ubicado en la gráfica. ¿Quedó claro, Diana? Sí, profe, una duda al comienzo, cuando tú escogiste ese punto de 3 medios, ¿por qué fue que escogiste ese punto? ¿Por la pasión No. en la recta? No, el punto yo lo puedo escoger el que yo quiera. ¿Por qué? Porque estoy tratando de graficar la recta. Acuérdate que cuando uno grafica una recta, necesito solamente, ¿cómo se llama? Tabular dos valores. Porque hay un teorema que dice que por dos puntos pasa una y solo una recta. Entonces la X, como es la variable independiente, yo le doy el valor que quiera. Por facilidad, X le doy 0, porque es mucho más fácil tabularlo. ¿Y por qué le di 3 medios? Porque, aunque hubiera podido darle otro valor, ¿por qué le di 3 medios? Porque 3 medios multiplicado por 2 me daba 3. Y 3 menos 3, 0. Entonces me quedaba más fácil ubicarlo. Pero igual si yo le hubiera dado 1, cuando X vale 1, me daba 1 por 2X, 2, menos 3, menos 1, ubicaba que cuando X vale 1 yo valía menos 1 y ahí ubicaba el otro punto y trazaba la recta. Yo lo que necesitaba era trazar la recta aquí fucsia que ven. Porque estaba empezando, yo les dije empecemos haciendo un gráfico de lo que es la situación, que es lo que queremos encontrar. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Está acerca pues de los ejercicios pasados. Sí. ¿Es posible que no haya punto si se evalúa y en los dos, o sea, la izquierda y derecho, al momento de evaluar los intervalos de monotonía, da creciente? ¿Eso es posible? O sea, que no tenga punto mínimo ni máximo. Claro. Cuando no hay cambio de crecimiento, o sea, o sigue a izquierda a derecha creciendo o decreciendo, si no hay cambio, entonces no hay ni máximo ni mínimo aplicando el teorema de la primera derivada. ¿Qué es lo que hay? Una sospecha de que hay un punto de inflexión. Mira este ejemplo. Yo puedo tener esta gráfica. A ver, mira este ejemplo. Esta es la función que estoy pintando, es y igual a x al cubo. Aquí en x igual a 0, en el origen, hay un punto de inflexión. Mira, la función tanto a la izquierda de 0 está creciendo, como a la derecha de 0 está también creciendo. ¿Qué es lo que cambia? La forma en que crece. O sea, cuando tú apliques el segundo teorema, que es el teorema de la segunda derivada para concavidad, lo que vas a encontrar es un cambio de curvatura. A la izquierda de 0 es cóncava hacia abajo, a la derecha de 0 es cóncava hacia arriba. Pero el crecimiento es el mismo, no hay cambio de crecimiento. Toda la función es creciente. Entonces lo que tú encuentras es cambio de curvatura, que sería con el segundo teorema, con el teorema de la segunda derivada. Pero una cosa ahí, profe, ese teorema de la segunda derivada, es lo que vi en la clase pasada, igual, o sea, es como el primero que ayuda ya a los mínimos, máximos,
Pero, o sea, ¿en qué cambia ahí si lo podría hallar por el teorema de la primera derivada, ¿no? O ¿en qué caso se utiliza? El teorema de la segunda derivada es otra herramienta para que ustedes saquen los máximos y mínimos. O sea, les dan dos herramientas. No ¿Sí? se puede por ¿Qué le cualquiera de los permite? dos. Exacto. ¿Qué es lo que de pronto tiene más riqueza el teorema de la segunda derivada? Hay puntos de inflexión que en la primera derivada a veces no se ven. Entonces el teorema de la segunda derivada te termina de ayudar a sacar todos los puntos de inflexión. Okay. Y lo de la ¿Sí? concavidad básicamente es que La si es concavidad negativo es cóncavo hacia abajo y si es ¿cómo? positivo cóncavo hacia arriba. Lo de la concavidad es cuando el número es negativo, que es menor que cero, es cóncavo hacia abajo. Y lo contrario, cuando es positivo cóncavo Ajá, hacia arriba. sí ¿Cierto? señor. Sí. Básicamente es eso. O sea que en este Listo, perfecto. caso, ¿qué te daría en la parte izquierda de cero? Cóncavo hacia abajo, el crecimiento abajo. La función es creciente, para este ejemplo que te pongo. Y acá me daría cóncava, la función es cóncava hacia arriba, la función es creciente. Mira que alrededor de cero no hubo cambio, alrededor de acá de cero no hubo cambio de crecimiento. Tanto a la izquierda como a la derecha la función es creciente. ¿Qué fue lo que hubo? Cambio de curvatura, porque en cero hay un punto de inflexión. ¿Sí? O sea, los mínimos y máximos sería más cuando hay como parábola. No necesariamente, no parábolas, porque eso sería una cuadrática. Cuando hay curvas que suben y bajan, mejor dicho. Si la curva toda sube o la curva toda baja, pues no va a tener máximos y mínimos. Sí, porque Listo, no va a pero haber ningún va. número mayor bien grande, pero tampoco va a haber ningún número mayor, ningún número que sea el valor más pequeño. Ok. Listo, Espérame, quito esto. gracias. Sí, entonces voy a volver a pegar acá el teoremita. ¿Sí? Listo. Miremos otro ejemplo de máximos y mínimos. Un momentico, ya les pego la imagen.
Bueno, dice acá, una ventana presenta una forma de rectángulo coronado por un círculo, por un semicírculo. Encuentre las dimensiones de la ventana con área máxima si su perímetro es de 10 mililitros. En el PDF del cual yo escribí, estoy mirando este problemita corresponde al ejercicio 8 o es muy parecido al ejercicio 8 de los problemas de optimización. Sí, es muy parecido, no es exactamente el mismo porque cambian los valores, pero en todo lo demás se parece hartísimo a ese ejercicio. Entonces vamos a dejarlo, voy a poner acá, ejemplo para el punto 8. Listo. Entonces lo primero que hay que hacer es una gráfica. ¿Cómo sería la gráfica de esa función? Entonces vamos a hacer la gráfica. Entonces miren, ahí está. La ventana presenta una forma de rectángulo, forma de un rectángulo coronado por un semicírculo, ahí está. Encuentre las dimensiones de la ventana con área máxima si su perímetro es de 10 metros. En el ejemplo les ponen el perímetro de 4.3. En el taller dice el perímetro es de 43. De 4.3 metros, pero es exactamente el mismo proceso. Entonces aquí tengo en el horizontal X, en el vertical Y tengo el semicírculo que viene a ser el radio. Si nosotros observamos acá, este radio del semicírculo, que es algo muy importante para hallar el área, viene a ser la mitad del eje de la variable horizontal, o sea, R, esto de acá, R viene a ser el valor de X dividido en 2. Miren que ya empezamos a ver algún tipo de forma de organizar la ecuación que quede en una variable, porque la idea es que la función quede en una sola variable. Entonces, bueno, vamos a empezar a mirar cómo organizo las ecuaciones de acuerdo a la información que nos dan. Entonces, de acuerdo a la información que nos dan, tenemos lo siguiente. El área máxima que deseamos es, si A es el área máxima que deseamos y P es el perímetro de la ventana, entonces tenemos el área sería la función área del rectángulo más el área del semicírculo. Este es el área del rectángulo.
Y esta sería el área del semicírculo. Recordemos que el área del círculo es pi por r al cuadrado, pero como es la mitad, pues por eso la multiplicamos por 1/2. Y el área del rectángulo es x por y. Entonces, esta es realmente la función importante es esta, la de a, porque es la que esta es la que realmente vamos a maximizar, porque eso es lo que nos piden, el área máxima. Ahora, para poder hallar el área máxima tenemos que tener más información. ¿Qué información nos dan? Nos dan esta, la del perímetro. Nos dicen que el perímetro de la función debe ser igual a 10. Pero entonces vamos a sacar el perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, en el rectángulo tendríamos un lado vale x y dos lados valen y. Entonces me quedaría x más 2y. Más el perímetro del semicírculo. El perímetro de un círculo es 2 pi por r, ¿sí? Ese es el perímetro, o la llamada longitud de la circunferencia. Pero como aquí tenemos la mitad, entonces se divide por 2 y me queda pi por r. Por eso el perímetro es esta función. Esta es información que necesitamos. Esta es información. Y recordemos que la verde es la que se va a maximizar. Pero ¿qué pasa? Para poder maximizar yo tengo que tener todo en términos de la misma variable. Y el área está en términos de x, en términos de y y en términos de el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces no nos sirve así como está. Entonces miro a ver qué puedo decir. Ya habíamos dicho inicialmente que el radio era x medios. Ahí se ve en la gráfica, ¿no? Entonces vemos esto. Y sabemos que el perímetro es 10 porque no es lo que nos da la información. Entonces voy a empezar a ir cambiando cositas tanto en el área como en perímetro. Entonces el área me queda x por y más pi medios, porque pi por 1 pues pi se dividido en 2, por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado vendría a ser x medios al cuadrado. Y como se eleva al cuadrado me quedaría x al cuadrado, 2 al cuadrado me quedaría 4 por 2, 8. Por eso tengo esta área ahora. Este es el área. Ahora vamos a mirar qué sufre acá en el perímetro. Miremos el área, ya la cosa empieza a mejorar. ¿Por qué? Inicialmente teníamos un área en 3 variables, x, y r. Ahora tenemos ya el área en 2 variables nada más. Entonces yo sé que el perímetro lo tengo allá arriba, x más 2y más pi por r. Ahora vamos a cambiar perímetro por el valor que sabemos que es 10. 10 es igual a x más 2y más pi por el radio, pero el radio es x medios. Entonces vamos a hacer esas cuentas, me quedaría 10 es igual a x por 1 más pi medios más 2y. ¿Qué fue lo que hizo? Mira, aquí hay x y aquí hay x. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Voy a poner acá un igual para que lo veamos. Vamos a organizar x más x por pi, entonces pi x sobre 2 más 2y. Le cambiamos el orden y eso es igual a 10, ¿no? Entonces 10 es igual, aquí que hicimos, se factorizó en x, en estas dos primeras, x que multiplica a 1 más pi medios, y aquí quedó más 2y. 1 más pi medios es una constante, es un número. Entonces dice ahora, ya vamos mejorando. Dice, tenemos una función de 2 variables. Recuerden que el objetivo es el área. Este es el objetivo. La otra es una información que necesitamos para organizar el objetivo. De esa
el área. Tenemos una función de dos variables, área es igual a x por y más pi sobre 8x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos x y una ecuación x por 1 más pi medio más 2y igual a 10, que es la del perímetro. De esta ecuación vamos a despejar la variable y para luego sustituirla en la función a. Entonces, lo que vamos a hacer, para eso es de la información. Vamos a despejar y la sustituimos en a. Entonces, vamos a mirar cómo se hace el despeje de y. Entonces, esta es la ecuación inicial. Nos quedaría, con esta estamos empezando. Ahora que dice 2y es igual a 10 menos 1 más pi medios, lo pasamos acá. Está en positivo por x, entonces quedaría acá negativo. Me queda y, este 2, quedaría acá 1 medio por 10 menos 1 más pi medios de x, y esto sería igual a ¿qué? Hacemos las cuentas, 1 por 10, 1 medio por 10 y 1 medio por el otro término. Me quedaría 10 medios menos 1 medio por 1 más pi sobre 1 más pi medios, haciendo la suma de fracciones es 2 más pi sobre 2. Y la x que no puede faltar. Entonces, simplificando, y dividido en 2 me da 5 menos, multiplico 2 más pi sobre 2 por 2, 4, sobre 4 y la x. Entonces, esta es y. Esta es la que vamos a reemplazar en a para que ahora sí me quede toda en términos de la misma variable. Entonces sustituimos lo que encontramos en a. Entonces, sustituyendo ahora en a, tenemos a de x es igual a x por y más pi octavos de x al cuadrado. Entonces me quedaría x por y, pero en vez de escribir y, escribo el despeje que hice de y anteriormente. Este es el despeje que se hizo de y. 5 menos 2 más pi sobre 4 por x, más pi octavo sobre x al cuadrado. Hacemos las operaciones, me queda 5 por x, menos 2 más pi sobre 4 por x al cuadrado, más pi octavo de x al cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? Está estos dos términos semejantes, entonces voy a factorizar x al cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado que multiplica pi octavos menos 2 más pi sobre 4. Hago esta resta, denominador común 8, me quedaría arriba pi menos 2 que multiplica 2 más pi por x al cuadrado más 5x. Hago las operaciones, 2 por 2, 4, menos 2 por 2, 4, perdón, menos 2 por pi, menos 2 pi. Entonces me quedaría pi menos 4 menos 2pi sobre 8 por x al cuadrado más 5x. ¿Y eso a qué es igual? Me daría menos pi menos 4 octavos por x al cuadrado más 5x. Entonces esta es la ecuación del área. Esta, ahora sí, podemos empezar el proceso para maximizarla. ¿Sí?
Entonces vamos a mirar cómo hacemos el proceso para maximizarla. Entonces vamos a sacar su derivada y luego que vamos a sacar su derivada la igualamos a 0. Y luego que la igualemos a 0 encontramos los puntos críticos y miramos si son máximos o mínimos. En este caso nos interesa aquel que sea máximo. Entonces, vamos a sacar la derivada. Derivada de x al cuadrado, 2x por la constante. Recuerden que menos pi más 4 sobre 8 es una constante por 2x. Más derivada de 5x, pues 5. Y pues hago las operaciones. Entonces me quedaría este 2 que multiplica la x con 8. Se simplifica y me quedaría menos pi más 4, entonces ya sobre 4x más 5. Esta es la derivada. Y esta la igualo a 0. Al igualarla a 0, despejando x, encuentro que x es igual a este valor, 20 sobre pi más 4. ¿Sí? Ese es no tiene sino un punto crítico. Después, como estamos haciendo un problema de máximos y mínimos, ese debería ser el punto máximo. O sea que más o menos alrededor de 20 dividido en pi más 4, eso es aproximadamente 2. Tomémosla con una cifra decimal, aproximadamente 2.8. Ahora, como me preguntan, ¿cuál es el área máxima de la ventana? Entonces tengo que saber quién es x, para sacar el área es ese valor, lo despejo en la ecuación de área. Entonces el área de la ventana es máxima cuando, dice acá, área menos pi más 4 sobre 8, primero sacamos que vale y, entonces y es igual a este valor. Recordemos anteriormente dónde estaba y, mira acá está. Lo reemplazamos en y es igual a 5 menos 2 más pi sobre 4 por x. Entonces ahí reemplazamos el valor de x. Y eso nos daría 5 menos p más 2 sobre 4 por 20 sobre pi más 4. Hago las operaciones y eso me daría 10 más pi, 10 sobre pi más 4. Esto sería, esta de acá sería el valor de
de Y. Entonces ya tenemos X y tenemos Y. Aquí nos hacen una observación. Veamos que Y es igual a X medios. ¿Sí? Miren, X es en el numerador 20. En Y, ¿qué queda? 10. Entonces es como si yo hubiera cogido a X y lo dividiera por 2. Y R y nos faltaría la dimensión de R. R habíamos dicho que es X sobre 2. O sea que R viene a ser, me faltaba R acá. R es X sobre 2. Pero observando que lo que me dio Y viene a ser X sobre 2, entonces R es el mismo valor de Y. 10 sobre pi más 4. Ahí tenemos las dimensiones de la ventana. El radio del semicírculo sería este. 10 sobre pi más 4. El ancho de la ventana, X igual a 20 sobre pi más 4. El alto de la ventana, o el largo de la ventana, Y igual a 10 sobre pi más 4. Y ahí tendríamos las ecuaciones. Pues en especial para Diana, porque tú eres la que estás viniendo a tutorías presenciales, pero pues a ver, si hay algún estudiante que también quiera venir este sábado, yo tengo un inconveniente y no puedo estar acá en Campus Cajicá a las 8 de la mañana. Entonces, yo estaría acá más o menos alrededor de entre las 9:30 a 10, y pues estaría hasta mediodía, o por ahí 12:30 a 1 de la tarde, para que aquellos que quieran venir. De todas maneras, ustedes saben que la tutoría presencial, pues yo la grabo. Si alguno no viene, o si no viene ninguno, porque hay días que no han de pronto venido, pues igual yo saco algún ejercicio y lo dejo ahí grabado. Recuerden que las fechas para presentación de taller y examen son este fin de semana, para que pues no se atrasen y entreguen los talleres completos. ¿Listo? Entonces que tengan muy buena noche, muchachos, y que descansen.